Dejen de molestar a los demás pasajeros, espetó el conductor, sin siquiera mirar al anciano tembloroso que agarraba su bastón en el abarrotado autobús matutino. Nadie cedió su asiento a un veterano con un uniforme descolorido. Se quedó en silencio, recibido solo con indiferencia. Media hora después, cuando el autobús llegó a su parada, una camioneta negra se detuvo junto a la acera y la puerta se abrió. Un general condecorado bajó y saludó al anciano. Un comentario si crees que la justicia, incluso cuando se demora, vale la pena honrarla. Edward Murray, de 82 años, estaba en la parada del autobús, con sus manos curtidas agarrando un bastón de madera. El veterano de la guerra de Corea llevaba su viejo uniforme hoy, una ocasión especial, ya que planeaba visitar el monumento donde estaban grabados en piedra los nombres de su mejor amigo. Aunque el uniforme colgaba suelto sobre su frágil cuerpo, los metales prendidos a su pecho permanecían orgullosamente pulidos. El aire de la mañana se sentía fresco cuando Edward miró su reloj. El autobús de las 9:15 iba con retraso, típico de la Ruta 17. Le dolían las piernas de estar de pie, pero el banco ya estaba. Estaba ocupado por adolescentes revisando sus teléfonos. Ninguno levantó la vista cuando se acercó. Cuando por fin llegó el autobús, Edward esperó a que los demás subieran primero. La cortesía era algo que le habían inculcado décadas atrás y que nunca había abandonado. Subió los escalones con cuidado, golpeando el suelo con su bastón. «Es para personas mayores», anunció el conductor con impaciencia, sin levantar la vista. Edward rebuscó en su cartera. «Tengo mi tarjeta de veterano. Eso cuenta para el descuento, ¿verdad?» El conductor suspiró profundamente. «Tiene que comprar un billete para personas mayores antes de subir. Lo dice el cartel». Señaló un pequeño cartel que Edward no pudo haber leído desde fuera. «Llevo 15 años haciendo esta ruta», respondió Edward en voz baja. «Nunca antes había necesitado un billete especial», gritó una voz desde atrás. «Algunos tenemos que ir a algún sitio». El conductor miró la creciente fila y luego le indicó a Edward que pasara con visible molestia. «Entonces, paga lo normal. No nos retrases». Edward contó cuidadosamente el cambio exacto, las monedas resbalando entre sus dedos temblorosos. Una cayó al suelo, rodando bajo la caja de la feria. Empezó a agacharse. «Déjala», espetó el conductor. «Sigue adelante». Edward asintió y se giró hacia la sección de pasajeros. Todos los asientos estaban ocupados. Los jóvenes profesionales miraban sus teléfonos o se asomaban a las ventanas. Los pasajeros de mediana edad fingían dormir. Una anciana agarró su bolso con más fuerza al pasar. El autobús se sacudió hacia adelante, casi haciendo que Edward cayera. Se agarró a un pasamanos, con un dolor punzante en su hombro artrítico, el mismo que había recibido metralla en Heartbreak Ridge en 1951. «Señor, tiene que retroceder un poco más», gritó el conductor por el retrovisor. «Está bloqueando el pasillo». Edward se arrastró hacia atrás, luchando por mantener el equilibrio mientras el autobús doblaba las esquinas. Sus medallas chocaron suavemente entre sí. Corazón púrpura, estrella de bronce, medalla al servicio de las Naciones Unidas. Testimonios de sacrificios que nadie a su alrededor parecía notar ni importarle. Un joven con traje de negocios levantó la vista brevemente, hizo contacto visual con Edward y luego volvió deliberadamente a su teléfono. Una mujer con bolsas de la compra las acercó, creando más espacio entre ella y el veterano. «Pueden los pasajeros de pie asegurarse de no obstruir a los demás», anunció el conductor por el intercomunicador, mirando directamente a Edward por el retrovisor. El rostro de Edward se sonrojó de vergüenza. Una vez había guiado a hombres a través de campos minados bajo fuego enemigo, y ahora ni siquiera podía conseguir un asiento en un autobús público. Respiraba con dificultad y el sudor le golpeaba la frente a pesar de la baja temperatura. En la siguiente parada, subieron más pasajeros. Una madre con un pequeño. La niña miró a Edward, dudó,
como si considerara ofrecerle su asiento, y luego apartó la mirada. Su hijo señaló las medallas de Edward y preguntó, «Mami, ¿qué son esas?» Ella lo silenció rápidamente. «Señor». El conductor volvió a gritar, esta vez con más fuerza, «Tiene que alejarse de la puerta. Estás creando un peligro». Edward tensó la mandíbula. Se irguió. «Militar, porte regresando». A pesar de su incomodidad, no dijo nada. La dignidad le impedía suplicar la cortesía básica por la que una vez había arriesgado su vida para proteger. Escribe injusto si has presenciado el silencio de la sociedad hacia alguien que merece respeto. Edward vivía solo en una modesta granja a las afueras del pueblo. Antiguamente parte de una propiedad de 100 acres, había vendido la mayor parte del terreno hacía años para pagar las facturas médicas de su difunta esposa Margaret. Solo quedaban 3 acres suficientes para su huerto y el viejo roble donde una vez colgaron un columpio para sus nietos que ahora rara vez lo visitaban. Todos los martes iba en autobús al pueblo. Primero al monumento para presentar sus respetos, luego al supermercado, parando ocasionalmente en la biblioteca donde leía libros de historia militar que contaban versiones desinfectadas de batallas que había vivido en primera persona. Hoy había sido diferente. Hoy era 15 de septiembre, aniversario del desembarco de Incheon, un punto de inflexión en la guerra de Corea. Él pulió sus medallas y planchó su uniforme para la ocasión, con la esperanza de conocer a otros veteranos en el monumento, quizás compartir historias, mantener vivos los recuerdos un poco más. Tras la humillación en el autobús, Edward se había bajado 3 paradas antes, incapaz de soportar más las escaleras y los susurros. El camino a casa había sido difícil, casi 1 kilómetro de acera irregular que le dejaba la cadera palpitante y sin aliento. Al llegar a casa, dejó su bastón junto a la puerta y se hundió en el sillón reclinable que Margaret había insistido en comprarle para su 75º cumpleaños. «Te has ganado un poco de consuelo», le había dicho. Edward sonrió al recordarlo. Luego hizo una mueca al quitarse los zapatos. Sobre la repisa de la chimenea había fotografías de Edward en su mejor momento, de pie orgulloso con su unidad. El día de su boda, Margaret radiante de blanco, su hijo James con su propio uniforme. Antes de que Afganistán lo reclamara, la historia familiar contada a través de marcos plateados y colores descoloridos. Edward no le había contado a nadie sobre el incidente de hoy. ¿A quién se lo contaría? Sus vecinos eran familias de la zona residencial, ocupadas con sus carreras y actividades infantiles. La propiedad al este había cambiado de manos 3 veces en 5 años. Los dueños actuales lo saludaban de vez en cuando, pero no distinguían una tomatera de una mala hierba. Solo la señora Patterson, del otro lado de la calle, lo visitaba con regularidad, trayendo guisos y preocupación a partes iguales. «Les hablé de ti», decía, sin aclarar nunca quiénes eran. Edward sospechaba que se trataba de su grupo de la iglesia. Bueno, se refería a personas que lo veían como un caso de caridad en lugar del hombre que una vez infundió respeto. Se quitó el uniforme con cuidado, haciendo una mueca de dolor mientras sus dedos artríticos forcejeaban con los botones. Lo colgó meticulosamente en el armario junto a otros vestigios de su vida pasada. El vestido de novia de Margaret, la chaqueta de fútbol de James, álbumes de fotos demasiado dolorosos de abrir pero imposibles de desechar. Las medallas fueron a su caja de terciopelo, excepto las placas de identificación. Estas permanecieron alrededor de su cuello como lo habían hecho durante más de 60 años. A veces eran la única prueba de que sus sacrificios habían sido reales. Edward se trasladó a su jardín, arrodillándose dolorosamente para arrancar las malas hierbas de alrededor de las tomateras. La jardinería lo conectaba con algo permanente. La tierra no le importaba la edad ni el estatus. Respondía a la atención y el cuidado sin importar quién se los brindara. Mientras trabajaba, su mente se desvió hacia Johnny Winters, su operador de radio, quien había recibido una bala destinada a Edward durante una emboscada cerca del embalse elegido. Johnny tenía 20 años.
Edward todavía le enviaba flores a la hermana de Johnny todos los años en su cumpleaños. Ella tenía 87 años y vivía en una residencia de ancianos en Ohio. Posiblemente la única persona que aún recordaba a Johnny, además de Edward. El sonido de las risas de los niños llegaba desde el parque infantil del vecindario. Edward se detuvo, escuchando. Alguna vez esos sonidos lo llenaron de esperanza, el futuro que había luchado por proteger. Ahora solo enfatizaban la distancia entre su mundo y el de ellos. Una generación que nunca entendería lo que les había costado sus cómodas vidas. Su teléfono sonó dentro del teléfono fijo que se negó a reemplazar, a pesar de que todos insistían en que se comprara un celular. Edward lo ignoró. Probablemente otro estafador que fingía ofrecer beneficios a los veteranos o la señora Patterson preguntando si necesitaba algo del mercado. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, Edward estaba sentado en su porche, observando cómo las sombras se alargaban sobre su césped. La bandera que había izado esa mañana ondeaba al viento, una de las pocas en la calle. Antes, todas las casas lucían la bandera estadounidense. Ahora, su patriotismo lo marcaba como una reliquia, como su uniforme y sus medallas. Un coche aminoró la marcha al pasar junto a su casa. El conductor, un joven que Edward no reconoció, lo miró fijamente antes de acelerar y alejarse. Edward estaba acostumbrado a tanta curiosidad. El veterano se había convertido en un elemento fijo del barrio, como un monumento histórico que la gente reconocía sin leer. Miró su reloj casi a la hora de las noticias de la noche. No había cambiado mucho. Rostros diferentes haciendo las mismas promesas. Guerras diferentes libradas por las mismas razones. El mundo giraba, cada vez más extraño para un hombre que recordaba las cartillas de racionamiento y los huertos de la Victoria. Edward recordó su última reunión con compañeros supervivientes de su unidad. 5 años atrás, solo 7 lo habían logrado. Se habían sentado en el salón de veteranos de guerra compartiendo historias. Nadie más lo entendería. Chistes que solo tenían sentido para quienes habían estado allí. Un dolor que los civiles no podían comprender. Ahora sospechaba que solo 3 o 4 quedaban dispersos por todo el país, librando sus últimas batallas en solitario. El mes pasado recibió una carta de la hija de Tom Galloway. Tom, quien había manejado la ametralladora durante 3 días de fuego continuo en el Punch Bowl, finalmente había sucumbido al cáncer. Otro pedazo de historia viviente desaparecido. Otro camarada al que Edward nunca volvería a ver. Al levantarse para entrar, un dolor agudo le atravesó la cadera, aquella que nunca se había curado del todo tras ser atravesada por la metralla. Los médicos habían querido reemplazarla años atrás. Pero Edward se negó. El dolor era un compañero constante, un recordatorio de que sus sacrificios habían sido reales, aunque el mundo los hubiera olvidado. Mañana sería otro día, otro viaje en autobús, tal vez, esta vez sin uniforme. Invisible de nuevo, solo otro anciano navegando en un mundo que se movía demasiado rápido, hablaba demasiado alto y recordaba muy poco. Edward suspiró y tomó su bastón. Justo cuando sus dedos se cerraron sobre la madera desgastada, oyó el sonido distintivo de un vehículo con un motor potente entrando en su tranquila calle. 30 minutos después de que Edward se bajara. El autobús, una Chevrolet Suburban negra con matrícula del gobierno, entró en su calle. Su pulida superficie reflejaba el sol de la tarde al frenar hasta detenerse justo frente a su modesta casa. Edward observaba desde su jardín, enderezándose tanto como le permitía su dolor de espalda. No esperaba visitas. Instintivamente, se llevó la mano al cuello, asegurándose de que su camisa estuviera bien abotonada a pesar de haberse puesto la ropa de trabajo. La puerta trasera de la camioneta se abrió y emergió una figura alta. Un hombre de unos 60 años con el distintivo uniforme de general del ejército estadounidense. 4 estrellas brillaban en sus hombros. Detrás de él, aparecieron 2 vehículos más con soldados en uniformes de gala que rápidamente formaron una fila junto al general. El corazón de Edward se aceleró.
El personal militar no visitaba a domicilio a los veteranos olvidados que vivían en las afueras de los suburbios. Su mente barajaba posibilidades. ¿Había sucedido algo en el monumento? ¿Había noticias de uno de sus pocos compañeros de guerra restantes? El general se acercó con paso mesurado, con un porte inconfundiblemente militar a pesar de su edad. Al llegar a Edward, se detuvo y le hizo un saludo preciso, de esos que evocan décadas de servicio y respeto genuino. «Sargento Mayor Edward Murray», preguntó el general con voz clara y autoritaria. Edward devolvió el saludo instintivamente. La memoria de otra vida lo dominaba. «Sí, señor. General Robert Caldwell, Ejército de los Estados Unidos». Extendió la mano. «Es un honor conocerlo finalmente, Sargento Murray». Edward aceptó el apretón de manos, con la confusión evidente en su rostro. «No lo entiendo, general. ¿Nos conocemos antes?» «No directamente». «No». El general Caldwell hizo un gesto a un oficial más joven que se adelantó con una cartera de cuero. «Pero lo conozco de toda la vida». Para entonces, los vecinos habían empezado a notar la presencia militar. Las cortinas se movieron en las ventanas. Algunas personas salieron a sus porches, observando con curiosidad no disimulada. Mi padre era el teniente William Caldwell, compañía Charlie, 23. Regimiento de Infantería. El general continuó. 27 de noviembre de 1950. El embalse elegido. La expresión de Edward cambió al instante, con el reconocimiento inundando sus ojos. «Billy Caldwell. ¿Eres el hijo de Billy?» «Yo lo soy». La voz del general se suavizó. «Mi padre falleció el mes pasado a los 95 años. Lo siento mucho», dijo Edward en voz baja. «Era un buen hombre, un oficial valiente. Antes de morir, me hizo prometer que lo encontraría y le entregaría algo personalmente». El general Caldwell aceptó el portafolio de manos de su ayudante. «Durante 73 años, mi padre mantuvo estos documentos clasificados entre sus efectos personales. Su último deseo fue que se supiera la verdad». Las manos de Edward temblaron levemente al aceptar el portafolio. Dentro había papeles amarillentos, órdenes militares y fotografías en blanco y negro, escenas de un infierno helado. Edward había pasado décadas intentando olvidar. «La unidad de mi padre estaba rodeada», explicó el general Caldwell, lo suficientemente alto como para que los vecinos reunidos lo oyeran. Temperaturas de 30 grados bajo cero. Las fuerzas chinas les habían cortado la retirada. Los dieron por perdidos. La señora Patterson había salido de su casa al otro lado de la calle, con la mano sobre la boca mientras observaba la escena. Detrás de ella, otros vecinos se reunieron, atraídos por la inusual presencia militar. Según estos informes, el general continuó: «Usted dirigió una misión de rescate no autorizada. Llevaron a 3 hombres a través de 25,6 kilómetros de territorio enemigo en medio de una ventisca para llegar a su posición, y guiaron a 143 soldados de vuelta a través de las líneas chinas durante 2 días». Edward miró al suelo. «Perdimos 11 hombres al salir y salvamos a 132, incluyendo a mi padre». El general replicó con firmeza. «Papá dijo, lo cargaron los últimos 5 kilómetros después de que Frostbite le arrancara los pies». Una furgoneta de noticias locales apareció al final de la calle. Un reportero y un camarógrafo se instalaron rápidamente. La noticia corrió rápido en las comunidades pequeñas. Sus acciones nunca fueron reconocidas oficialmente porque la misión no estaba autorizada. El general Caldwell dijo: «Mi padre pasó décadas intentando corregir ese descuido. Su último acto fue completar el papeleo y presentar los testimonios de los supervivientes de ese rescate». El general hizo una moción a otro ayudante que se acercó con una caja de madera pulida. «Sargento Mayor Edward Murray, por orden del presidente de los Estados Unidos y con la autorización del Congreso, tengo el privilegio de otorgarle la Cruz por Servicio Distinguido por su extraordinario heroísmo en operaciones militares contra un enemigo armado».
Edward permaneció inmóvil mientras el general le colocaba la medalla en la camisa de trabajo, una imagen discreta que, de alguna manera, le daba más autenticidad al momento. La ceremonia oficial se celebrará en el Pentágono el mes que viene. El general Caldwell dijo, pero papá quería que tuvieras esto hoy, en el aniversario del desembarco de Inchon. Y añadió, siempre recordabas las fechas importantes. Para entonces, se había reunido un pequeño grupo. El reportero local estaba filmando, capturando el momento en que se corrigió la historia. Entre los espectadores, Edward vio al conductor del autobús de esa mañana de pie al final de la multitud con una expresión de creciente reconocimiento. «Hay algo más», dijo el general, volviéndose hacia los vecinos reunidos. «El sargento mayor Murray no solo salvó a mi padre. Cada miembro de la compañía Charlie formó su propia familia. Hijos, nietos, bisnietos. Según nuestros cálculos, más de 700 personas viven hoy gracias a sus acciones». El general señaló a los soldados que estaban firmes. 3 de estos militares son descendientes de hombres rescatados ese día. El abuelo del teniente Carson era el operador de radio. El tío abuelo del sargento Miller era el médico. El padre del capitán Lee era un soldado raso de 19 años con hipotermia severa. Edward observó los rostros jóvenes, viendo ecos de hombres que había conocido décadas atrás. «El honor no es algo que se da», anunció el general Caldwell, su voz resonando por la calle ahora silenciosa. «Es algo que se debe a quienes se lo han ganado con sacrificio y valentía. Hoy comenzamos a saldar una deuda que lleva 73 años pendiente». Los soldados saludaron al unísono. La señora Patterson dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Les conté sobre tú, Edward. Escribí a la Oficina de Asuntos de Veteranos después de que ayudaste a mi nieta con su proyecto de historia. Nunca supe de nadie que leyera esas cartas. Leímos a todos», confirmó el general Caldwell. La persistencia de la señora Patterson ayudó a localizar a los miembros supervivientes de la compañía Charlie que pudieron verificar estos hechos. Edward observó los rostros de sus vecinos, que antes habían mostrado indiferencia, ahora reflejaban asombro y respeto. El conductor del autobús se adelantó, gorra en mano. «Señor, nadie lo sabía», comenzó con torpeza. «Esta mañana en mi autobús». «Está olvidado», interrumpió Edward con suavidad. La dignidad que lo había sostenido durante la guerra y la paz volvía a ser evidente en su porte. El general Caldwell le puso una mano en el hombro. «Su país no lo olvidó, sargento. A veces la justicia llega tarde, pero llega de todos modos. Escriba justicia, si cree que el honor nunca caduca». Esa noche, Edward se sentó en su porche, con un bastón de madera sobre el regazo, observando la puesta de sol sobre su pequeño pedazo de América. Por primera vez en décadas, ondeaban banderas en casi todas las casas de la calle, compradas o recuperadas apresuradamente del almacén. Después de los eventos del día, la cruz por servicio distinguido se sentía extraña contra su pecho, más pesada que sus otras medallas, aunque no podía decir si por su peso físico o por su significado. Los vehículos militares habían partido hacía horas, pero su impacto perduraba en el vecindario transformado. Niños de hogares cercanos habían traído tarjetas y flores dibujadas a mano, acercándose tímidamente al porche donde estaba sentado el héroe. Edward había aceptado cada ofrenda con genuina gratitud, respondiendo a sus curiosas preguntas sobre su servicio con versiones simplificadas apropiadas. Para oídos jóvenes. ¿De verdad salvó a 100 personas, señor Murray? Un chico pecoso había preguntado. Ayudé a unos soldados a encontrar el camino a casa. Edward había respondido, tal como esperaba que alguien lo hiciera por mí. El conductor del autobús había regresado más tarde, esta vez en su vehículo personal. Se había quedado de pie, incómodo, al pie de los escalones del porche, con una disculpa escrita en el rostro. «La compañía me envió», empezó, y luego se corrigió. «No, no está bien. Vine porque debía».
Lamento lo de esta mañana, señor. No hay excusa. Edward le había ofrecido un asiento y un vaso de limonada. Hablaron durante casi una hora. El conductor contando historias de su padre, que había servido en la tormenta del desierto. Edward escuchando más que hablando. Cuando el hombre se fue, algo se había restaurado que iba más allá de la descortesía de la mañana. La señora Patterson había organizado una reunión vecinal improvisada, llevando sillas plegables y platos para compartir al jardín delantero de Edward. Las personas que habían vivido a su lado durante años sin hablar ahora buscaban su compañía, escuchaban su historias, mostraban fotografías de familiares que habían servido. Un profesor de historia jubilado de la escuela secundaria local se acercó a Edward con reverencia. ¿Considerarías hablar con mis alumnos el mes que viene? Deberían escuchar estas historias de alguien que las vivió. Edward asintió, sorprendiéndose a sí mismo. Durante años había rechazado tales invitaciones, reacio a revivir recuerdos dolorosos o a enfrentarse a salas de adolescentes desinteresados. Ahora algo había cambiado. Quizás no era demasiado tarde para tender puentes entre generaciones. Después de todo, el alcalde llegó al anochecer, con cámaras a cuestas. Edward soportó el apretón de manos político con paciencia. La publicidad no le interesaba, pero reconoció su poder para devolver la dignidad a otros como él, veteranos olvidados que nunca habían recibido el reconocimiento que merecían. El ayuntamiento ha votado unánimemente cambiar el nombre del parque conmemorativo de los veteranos a tu nombre, anunció el alcalde. El parque conmemorativo Murray se inaugurará el mes que viene. Edward negó con la cabeza. Pónganle el nombre de los 11 que no regresaron de ese rescate. Son ellos los que merecen ser recordados. El alcalde pareció desconcertado, luego asintió lentamente. El elegido, parque conmemorativo de los 11. Creo que es apropiado, señor. Al caer la noche, la mayoría de los vecinos regresaron a casa, dejando a Edward observando las luciérnagas emerger en su jardín. El silencio se sentía diferente ahora. Respetuoso en lugar de aislante. Casi podía imaginar a Margaret a su lado, de la mano de ella, mientras habían pasado incontables tardes viendo cómo la oscuridad se apoderaba de su pequeño rincón del mundo. La Sociedad Histórica Local lo había llamado, solicitando una entrevista para sus archivos. La biblioteca pública pidió permiso para exhibir sus medallas temporalmente. La Asociación de Veteranos lo invitó a ser el gran mariscal en los puestos del desfile del Día de los Veteranos, generalmente reservados para políticos o donantes adinerados. Edward había aceptado cada solicitud con serena dignidad, no por sí mismo, sino por Johnny Winters, Tom Galloway e innumerables otros cuyos sacrificios merecían reconocimiento. Por Margaret, que había soportado los terrores nocturnos y los días silenciosos en que los recuerdos lo abrumaban. Por James, que había seguido los pasos de su padre en el servicio militar y había pagado el precio máximo. Al caer la noche por completo, la mayoría de los vecinos habían regresado a casa, dejando a Edward solo con sus pensamientos y el suave coro de grillos que había acompañado las tardes de verano a lo largo de su vida. Un coche se acercaba lentamente, con los faros recorriendo su propiedad. Se detuvo y apareció una mujer, joven, profesional, sosteniendo una carpeta. El reportero de antes. Murray, llamó suavemente. ¿Puedo tener un momento? Edward asintió, señalando la silla vacía a su lado. Investigué un poco después de la ceremonia de hoy, dijo, abriendo su carpeta. Tus acciones en Chosen no fueron tu único heroísmo no reconocido. Hubo otras misiones, otros rescates, noticias viejas, respondió Edward con suavidad. La mayoría de los hombres involucrados ya no están, pero sus historias no deberían, insistió. ¿Considerarías contarlas para que conste? Edward miró hacia el patio, recordando rostros de hombres que ya no están. Johnny Winters con su acento de Brooklyn. Parker, que podía tocar cualquier canción con la armónica. Samuels con fotografías de hijas gemelas que nunca llegó a conocer. La organización que mencioné antes, continuó el reportero,
Fundación Héroe Silencioso. Te entregan su premio anual por la dignidad y el servicio silenciosos. La ceremonia es la semana que viene. Edward sonrió levemente. No necesito ceremonias. No, señor, no las necesita. Ella asintió. Pero quizás el resto de nosotros necesitamos que nos recuerden lo que realmente. El heroísmo se ve así. Edward lo consideró y asintió lentamente. Contaré sus historias, no por las medallas ni el reconocimiento, solo para que alguien recuerde sus nombres. Después de que el reportero se fuera, varios de los nuevos admiradores de Edward siguieron visitando. Una pareja joven presentó a su hijo pequeño, llamado como su abuelo, que había servido en Vietnam. Una anciana trajo pastel casero, mencionando que su difunto esposo también había estado en Inchan Landing, aunque en una unidad diferente. Más profundamente, Edward recibió 3 llamadas telefónicas de veteranos de otros conflictos, hombres que habían visto su historia en las noticias de la noche y se sintieron impulsados a contactar. Hablaron de experiencias compartidas separadas por décadas y diferentes campos de batalla, pero unidos por el vínculo común del servicio. Una llamada provino de un veterano de 92 años en una residencia de ancianos a 2 condados de distancia. Murray había dicho con voz temblorosa: he estado esperando 70 años para que alguien entienda lo que pasamos en Chouseng. Gracias por hacerles ver. Al acercarse la medianoche, Edward permaneció en su porche, viendo las estrellas emerger en el cielo que se oscurecía. Lo mismo. Las estrellas que lo habían guiado durante aquel invierno coreano de hacía 73 años. Pensó en el viaje en autobús de mañana a la ciudad. Sería diferente ahora, no porque Edward hubiera cambiado, sino porque otros por fin lo veían con claridad. El reconocimiento no borraría décadas de indiferencia, pero quizá ayudaría a cerrar la brecha cada vez mayor entre quienes sirvieron y quienes se beneficiaron de ese servicio. Solo quería sentarme y contemplar el país por el que sangré, susurró a la brisa del atardecer, sin sentirse olvidado. En la silenciosa oscuridad, Edward por fin se sintió en paz con su lugar en la historia. Ya no era una reliquia invisible, sino un testimonio viviente del sacrificio y el deber. La América del mañana quizá nunca comprenda del todo las batallas de ayer, pero al menos esta noche, la conexión entre el pasado y el presente se había restaurado momentáneamente. El honor no necesita reconocimiento todos los días, solo una vez, y de las personas adecuadas. Suscríbete a Susurros de Cuento. Si crees que el verdadero honor no se desvanece con el tiempo, ¿qué harías en su lugar? Cuéntanoslo en los comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete para conocer más historias poderosas de la vida real.